la población, por no evitar la caída del ingreso, que viene, no eran 8 años, 10 años, pero bueno, años sostenidos de caída del ingreso, por el crecimiento del empleo informal, por el crecimiento del empleo formal con trabajadoras y trabajadores bajo la línea de pobreza, etc. Todo eso fue el caldo de cultivo para que las personas votasen por la alternativa que votaron. Pero al mismo tiempo, el discurso de estas nuevas derechas, en el caso particularmente argentino, y como lo mostró Eliseu para el caso de Brasil, con los ejemplos que traen, surgen como una reacción contra lo que nosotros consideramos avances. Avances en términos de educación del sistema científico-tecnológico, avances en materia de educación sexual integral, avances en términos de cuidado del medio ambiente, avances en términos de toda una serie de políticas que denominamos de ampliación de derechos, que además fueron previstas en la legislación, contra los cuales Forti dice hombres blancos, no por casualidad, en su gran mayoría, ¿no?, lo viven como una amenaza y es una reacción frente a estos avances. Yo, Pablo Stefanoni, por eso lo planteaba esta idea de la rebeldía se volvió de derecha, ¿no? Entonces, como hay un contramovimiento contra estos avances que vienen siendo muy fuertes, no como se ha sido, porque bueno, el 8 de marzo nos encontró en las calles a lo largo y ancho del país, salvo en Rosario, con la situación de público conocimiento que se suspendió la marcha, a lo largo y ancho del país la movilización fue enorme. Entonces, en ese escenario de avance de la derecha, de una región en disputa, lo decía, muy inclinada hacia la derecha, ¿no? Inclusive los gobiernos que llegan como el de Lula, las coaliciones se han corrido hacia la derecha. También hay que señalar, y acá traigo un texto que le voy a sacar una parte, pero de un artículo que escribieron Daniela Andrade de Oliveira y Juliana Sousa, que dice: el escenario actual de la investigación y el desarrollo se caracteriza por un alto nivel de inestabilidad e inseguridad debido, entre otros factores, a las consecutivas retracciones, una traducción en portugués, de la inversión pública en el campo de la educación superior en los últimos años, y también el crecimiento de un movimiento negacionista en el país, agravado por el gobierno, que refuta la evidencia científica y establece una batalla ideológica contra las universidades y otras instituciones que se guían por los valores de la ilustración. Está hablando de Brasil y Bolsonaro, pero podemos poner Argentina y Milei, y como decía Flavia, ¿no?, estamos volviendo a lo que fue un pasado, pero que es nuestro presente. En ese sentido, entonces, estamos en este escenario, tan complejo, donde las condiciones de producción, ya no me voy a tener, Flavia señaló varias cosas, simplemente quiero señalar cómo estamos asistiendo a un desguace del Ministerio de Ciencia y Tecnología, ya no ministerio, una recorte brutal del financiamiento de las universidades nacionales, en la cual se concentra la investigación científica en el campo educativo. No hay rumbo, solo hay destrucción, siguen los despidos en ciencia y tecnología, ya nos enteramos de más despidos en ciencia y tecnología, los despidos continúan, no hay un proyecto de desarrollo científico-tecnológico, como decía Flavia, los países a los cuales nos queremos parecer, basta leer los trabajos de Mariana Mazzucato, claramente el Estado interviene fuertemente en el desarrollo científico-tecnológico, que después va a devenir en muchos de los desarrollos o de investigación aplicada, de la cual se nutre, no solamente se nutre el sector privado, ¿no? Entonces ahí tenemos un gran problema, sobre todo cuando dice, bueno, nos queremos alinear con tales países. Bueno, son países que tienen una inversión en ciencia y tecnología, que tienen una cantidad de estudiantes universitarios en función de la población que Argentina debería incrementar exponencialmente. Junto con esto, entonces, no me voy a detener más, simplemente sí señalar en torno a las condiciones de producción, que además, como Flavia señaló, tenemos desde el año 2021 una ley de financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, votada por unanimidad, que dice que se declara de interés nacional el desarrollo del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de la República Argentina, que promueve la federalización del sistema científico-tecnológico. Acá ayer, cuando se lanzó la red de institutos y centros de investigación de educación, que entre paréntesis recomendamos, presentó una cartografía federal realmente sumamente interesante para pensar. Quienes estuvimos en comisiones de CONICET también vivimos ustedes lo viven, están acá, pues lo voy a contar yo, esta desigualdad regional tan fuerte y esta política que CONICET venía desplegando, por ejemplo, los ingresos a carreras como recomendación de esta comisión
de esta red de educación para apoyar la federalización de la ciencia, porque si no, es lógico, es un círculo, si no hay investigadores de carrera, no pueden formar becarios, no pueden presentar proyectos, mirando con ICER, pero también lo podemos trasladar a las universidades. La federalización del sistema científico-tecnológico, no voy a ver todo lo que dice, pero estimular la generación de, propiciar la igualdad real y efectiva de la participación de las mujeres y la población LGTBI+, en todos los niveles y ámbitos del sistema científico-tecnológico, jerarquizar la investigación científico-tecnológica y garantizar el cumplimiento de los objetivos propuestos por el sistema científico-tecnológico nacional, establecer mecanismos que garanticen una mejora, estabilidad y equidad en las remuneraciones de los recursos humanos que promueven la consolidación del sistema científico-tecnológico y de innovación nacional, garantizar la asignación de recursos para la función ciencia y técnica del presupuesto nacional, que nunca será inferior a la del presupuesto del año anterior. Como decía Flavia, se está incumpliendo la ley. Quienes dicen defender la República, la Constitución, esto hay que recordarlo a quienes elegimos en las cámaras como nuestros representantes, que están para velar por el cumplimiento de las leyes, y también al Poder Judicial, que se está violando la ley, entre otras, muchas otras, la ley de financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. En este año tendríamos, porque hay un aumento desde el 2021 al 2032 a llegar al 1%, tendríamos que estar en el 0,39 del PBI destinado a ciencia y tecnología. Con respecto al tema de la producción de conocimiento, tenemos que, discutir o preguntarnos o recuperar todas las discusiones que venimos dando de hace mucho tiempo, ¿no? ¿Qué conocimiento se produce en el marco de las universidades o del sistema científico-tecnológico? ¿Quiénes producen y de qué modo a través de tecnología qué conocimientos? Y otra cuestión que aparece como central es quiénes se apropian de esos conocimientos. Y en esa apropiación de los conocimientos hay algo también de lo que Flavia traía en relación a la articulación o falta de articulación entre universidades e institutos y el resto de la multiplicidad de ámbitos donde se despliegan los fenómenos educativos. Además sucede otra cuestión en relación al tema del conocimiento, y que este es un problema que venimos enfrentando ya desde hace tiempo, no tiene que ver con este gobierno, sino que tiene que ver con una tendencia que fuertemente se desarrolla sobre todo en los países centrales a revalorizar o darle prioridad al conocimiento basado en evidencias. Y ese conocimiento basado en evidencias ha llevado a que inclusive exista, por ejemplo, en Estados Unidos, repositorios de investigaciones basadas en evidencia. Y esto aparece como el único conocimiento científico válido también en el caso de las ciencias sociales y humanas, ¿no? Y además, en ese mismo trabajo que citaba de Daniela Andrade y Juliana Sousa, ellas señalan cómo en el campo de la investigación, ellas hablan de investigación educativa, persiste una sobrevaloración del conocimiento formulado por las instituciones multilaterales, tales como la OCDE. Esto ya se trajo, ¿no? Lo que había Leandro Botinelli, el ejemplo de PISA y demás. Que en las últimas décadas se ha convertido en uno de los principales actores del diagnóstico educativo y la propuesta de política de nivel mundial. Tal como lo señalan WIC y WIPSI, estas organizaciones desarrollan un enfoque hiperracionalista tecnicista y crean un sistema de neutralidad ilusoria que compite con el conocimiento crítico producido por la comunidad científica. Entonces acá tenemos también, otro espacio de discusión, etcétera, que tiene que ver con, vuelvo a esto, quiénes producen conocimiento, de qué manera, etcétera, y cómo ese conocimiento aparece desde, sobre todo, los organismos multilaterales, pero también desde algunos think tanks, algunas ONGs, etcétera, muy asociados a esta lógica de este conocimiento pensado de una manera muy tecnocrática y muy asociado a la lógica de la productividad y la productividad entendida en términos del capital humano, ¿no? Mercedes traía en su presentación a colación todo el tema de, cuando yo decía, bueno, en la pandemia, el tiempo de aprendizaje perdido, la ley mundial ni siquiera dice el tiempo de aprendizaje perdido, dice lo que se perdió en términos de capital humano, se mide cuál ha sido la pérdida de capital humano, cómo recuperar los aprendizajes en términos de capital humano perdido, ¿no? Y hay cálculos inclusive de cuándo se pierde el término de capital humano, así que ahí tenemos toda otra cuestión para discutir en relación a este conocimiento basado en evidencia, la lógica del conocimiento en términos de productividad y demás. Para ir cerrando, hay otros temas, pero bueno,
quedarán, estamos todos, yo también estoy muy cansada ya, un viernes a esta hora y después de todo lo que venimos pasando y la atención que pasamos ayer en relación a que por lo menos habló del DNU, para decir, bueno, hay un mínimo freno que, como decía Flavia, el tema de diputados no parece ser tan sencillo. Entonces, en algunos de los desafíos, bueno, no lo voy a leer, iba a leer porque me parecía relevante algunos temas de vacancia, les invito a leer entonces el informe de la red de educación de CONICET, donde ahí se señalan algunos temas de vacancia y creo que acá tenemos un tema para discutir que no hace a la coyuntura, o sí también, pero ¿cuáles son nuestros temas de vacancia? ¿Cómo definimos nuestros temas de investigación? ¿Cómo defendemos la autonomía de las universidades para definir sus propios temas de investigación? Pero en qué medida construimos una agenda de investigación que pueda dar cuenta de esos temas de vacancia, cómo fomentamos el trabajo en esos temas de vacancia, una preocupación que venimos discutiendo en el marco de ICE desde hace mucho tiempo, la gestión de tono, ahora compartimos con Daniel, etcétera, y con todo el equipo, todos los equipos que integran el instituto, de cómo hay ciertas áreas de vacancia que requieren una respuesta de la investigación en educación, ¿no? Y son varias esas áreas de vacancia, al mismo tiempo que se han consolidado equipos de investigación con trayectoria, que se van a articular las redes, que la política científica, otro punto que ya no señalé una cuestión de tiempo, de las condiciones de producción, que es esa política científica que posibilitó nuestra articulación en redes, algunas redes que veníamos tejiendo ya, sin financiamiento, pero como el financiamiento ayudó, de hecho, con financiamiento público, acá en el seminario hay redes, hay pictos que se juntaron gracias a tener esos recursos para poder juntarse y además de participar de este espacio, se juntaron para trabajar en el fortalecimiento de esas redes, de esos temas de investigación. Entonces, en ese sentido, entre los desafíos, cómo tomamos este tema de las áreas de vacancia, que me parece que es un tema, cómo confrontamos con esta discusión de qué implica el conocimiento basado en evidencia, y si no hacemos un survey, y si no hacemos una encuesta que tiene una cantidad de casos, esos resultados no valen, aunque al mismo tiempo retomo el guante que presentó, arrojó Graciela en el primer panel, ¿no? Que es esto de la investigación, ¿no? De cada caso, en cada caso, y cómo lo pensamos. Ahí tenemos otro tema que tenemos que debatir. Una tercera cuestión que me parece que tenemos que bueno, obviamente reforzar las redes, la asociatividad, etc. Y otra cuestión que me parece que tenemos que debatir, entre muchas otras, pero para ir cerrando con una cuestión de tiempo, tiene que ver con qué categorías, con qué conceptos, desde qué perspectivas pensamos la realidad. Lo que ha sucedido en Argentina nos confrontó así, ¿no? Un cachetazo para entender que por ahí hay ciertas categorías por las cuales pensamos el Estado, los derechos, la política pública e inclusive la investigación en el campo educativo, que tal vez no sé qué término usar. Si están desfasadas en relación al momento que vivimos, no sé si desfasadas en el sentido de que tengan que acompañar, por ejemplo, los cambios en términos de derechas, izquierdas, etcétera, pero sí en qué medida podemos construir explicaciones que sean potentes, que resulten interesantes, que ayuden a pensar políticas públicas, que ayuden a pensar, a mejorar lo que sucede en los diversos espacios donde desarrollan las experiencias educativas hoy en los diferentes niveles del sistema. Y me parece que ahí tenemos una deuda, sobre todo quienes ya venimos desde hace muchos años, y tal vez, ¿no?, esta idea de cómo repensamos esas categorías con las cuales, ¿no?, construimos nuestros objetos de investigación, nos acercamos, interpretamos, analizamos, difundimos, creo que también amerita un espacio de reflexión, de trabajo de cada equipo y también como colectivo. En ese sentido, creo que vuelvo a celebrar la constitución de la red de institutos y centros de investigación, puede ser un espacio potente para avanzar en ese sentido, además de cada equipo, etc. Yo sí voy a cerrar con una cita, porque siempre las ponencias dicen que hay que cerrar con una cita, o así me enseñaron, además de un paper que hay que tener muchas citas. Ovid Menis decía que una vez escribió un paper, que fue director del instituto, y dice que mis referencias son más faltas, la verdad no me acuerdo, 3 citas, porque decía como, bueno, parece que cada cosa que tenemos que decir la tenemos que referenciar en muchos autores. Pero bueno, quiero citar un texto del 2010 que me parecía muy interesante de Terry Eagleton, ¿no?, donde él se preguntaba si están a punto de desaparecer las humanidades cuando las ciencias sociales en nuestras universidades.
universidades y respondía, la pregunta es absurda. Sería como preguntar si está a punto de desaparecer el alcohol de los pubs o la egolatría de Hollywood. Lo vimos estos días. Igual que no puede haber un pub sin alcohol, tampoco puede existir una universidad sin humanidades. Si la historia, la filosofía y demás se desvanecen en la vida académica, lo que dejarán atrás de sí serán instituciones de formación técnica o institutos de investigación empresarial. Pero no será una universidad en el sentido clásico del término y sería engañoso de denominarla así. Tampoco, empero, puede haber alguna universidad en el sentido pleno del término cuando las humanidades existen aisladas de otras disciplinas. La manera más rápida de evaluar estas materias, aparte de deshacernos enteramente de ellas, es reducirlas a un agradable complemento. Los hombres de verdad estudian Derecho y Ingeniería, mientras que las ideas y valores están para los mariquitas. Hoy discutiríamos algunas de estas conceptualizaciones, ¿no? Las humanidades deberían construir el núcleo de cualquier universidad digna de ese nombre. El estudio de la historia y la filosofía, acompañar cierto conocimiento del arte, de la literatura, la educación, etc., debería contar tanto para abogados e ingenieros para quienes estudian en facultades de artes. Si las humanidades no se encuentran tan gravemente amenazadas en Estados Unidos es porque, entre otras cosas, se contempla como parte integral de educación superior como tal, ¿no? Sigue el texto, no me voy a detener en él, pero sí quería entonces cerrar y llamar la atención que me parece que el ataque que estamos sufriendo a las humanidades, las ciencias sociales en general, todo este ataque en términos de adoctrinamiento en relación a la supuesta neutralidad de la ciencia, tiene que ver con que nuestro lugar está en desnaturalizar un orden social que básicamente es desigual, desnaturalizar un orden social que es básicamente injusto y que lo vivimos cotidianamente en las instituciones educativas en la sociedad. Y en esto tenemos un papel que cumplir y la investigación tiene un lugar en esta tensión que ya señalaba entre compromiso y distanciamiento en poder ayudar a desnaturalizar un orden social tan desigual y aquello que mediante las políticas actuales, el DNU, la ley de bases, se busca naturalizar. Muchas gracias.